preguntas. Estuve leyendo sobre el origen de los indios americanos y casi hay un consenso de que estos descienden de los siberianos y no de los israelitas. Hay estudios genéticos en donde se apoya esta afirmación. La iglesia en algún momento hizo, aunque fuera tímidamente, algún comentario. Yo lo único que encontré fue una pregunta que le hizo al profeta Gordon B. Hinckley hace algunos años, un periodista alemán, y el profeta contestó que no, que desconocía esos estudios. Lo que me parece un poco ilógico que no se hayan interesado en este importante tema y por lo menos decir de que ese estudio es erróneo o está direccionado intencionalmente para dañar a la iglesia. De todas formas, los estudios genéticos son totalmente independientes y no creo que se hayan realizado con el fin de demostrar algo contrario con el libro de Mormón. Los líderes saben de estas controversias, pero no quieren hablar de ello. De hecho, cuando alguien dice eso, yo no estoy familiarizado con ello. Lo que están haciendo es, indirectamente están diciendo, no leí porque me parece que no es importante. Yo sé que el libro de Mormón es verdadero y eso es todo lo que me hace falta, dándole un mensaje a los miembros de que no les hace falta tampoco a ellos leer estas cosas. Mira, ¿se dan cuenta? ¿Se entiende? A ver. Pero ellos no hablan directamente acerca de estos temas y por eso es que ellos mantienen, económicamente, aunque lo niegan, a instituciones como Fair Mormon o al Maxwell Institute de BYU, los que se dedican exclusivamente a defender elementos controversiales de la iglesia. Según estos apologistas, la realidad es que cuando Ley vino a América, el continente ya estaba habitado y la sociedad nefita y lamanita ocupó un espacio muy limitado, digamos, del tamaño de, de un pueblito, ¿no? Por eso llenaron la tierra en tan poco tiempo. No el continente americano, sino el pueblito en el que vivían. De hecho, esta teoría se llama geografía limitada. Y Joel y yo hablamos acerca de esto en un programa, uno de los primeros programas. La razón por la que no han encontrado sangre hebrea, es decir, ADN, que demuestre que los indios son hebreos, es porque todavía no buscaron en el lugar correcto. Han buscado en mucho de América, pero todavía no han encontrado el pueblito donde los lamanitas vivían. Por supuesto que al pasar el tiempo, los lamanitas se mezclaron con los otros habitantes de la tierra, por eso el ADN se mezcló, después vinieron hebreos en el siglo, XVI, XVII, y ahí se empezó a mezclar la sangre, y entonces uno no sabe si el ADN que encuentra es realmente hebreo de aquella época o hebreo de ahora. Por supuesto, esto es una excusa, porque la ciencia puede descubrir eso muy fácilmente. Pero esto es lo que hacen los apologistas, ¿no? Los apologistas buscan los datos que les ayudan e ignoran todos los datos que perjudican su teoría. Pero la teoría completa es muy ridícula, porque Moroni, por ejemplo, supuestamente vivió en Nueva York, ¿no? Porque ahí enterró las planchas y donde José las desenterró. O sea, Moroni anduvo con un montón de planchas. Si creemos lo que dijo Brigham Young, y si creemos hay una foto muy famosa que estaba antes en el libro de Mormón, que uno abría y está ahí Moroni sentado con planchas y planchas y pilas de planchas de oro. Imagínense, Moroni tendría que haber andado, ¿de dónde? Del pueblito en una ciudad de Guatemala, en algún lugar, hasta Nueva York, caminando, arrastrando miles de planchas y de esconderlas en una cueva, como dijo Brigham Young. Sería absolutamente absurdo. Pero si creemos literalmente de que el libro de Mormón es verdadero, por lo tanto Moroni vivió en Nueva York, los lamanitas o quien fuera tendría que haber vivido en Nueva York o cerca para haber podido mover todas estas planchas. Brigham Young tiene una cita muy famosa en la que él vio, Oliver Cowdery tenía una cita muy famosa de que él vio un monte, el monte se abrió y él vio todas las planchas y el oro escondidas abajo del monte. ¿Y cómo movieron todo eso si él vivía lejos, no? Pero me parece que ya lo aclaré suficiente. Entonces tendrían que haber encontrado alguna especie de hueso, o ADN, o metal, o algo en Nueva York que demostrara que esto era cierto. Sigamos. En otro episodio, mientras José estaba guiando al Zion Camp a Kirkland, encontraron unos huesos en un monte ahí en Illinois, y José inmediatamente tuvo una visión de que esos huesos pertenecían a un jefe guerrero llamado Zelph. Lo que nos dice que según el mismo Smith, los lamanitas vivieron en el este estadounidense. O sea, vivieron por todos los Estados Unidos los lamanitas. Pero todavía no han encontrado nada. Y siguen buscando en México, en lugares así, pero José Smith sigue diciendo, no, vivieron acá en los Estados Unidos. Además, como leímos en el episodio sobre las
dedicaciones de los templos en América, los profetas mormones a través de la historia han dicho que los lamanitas y nefitas vivieron en todo el continente americano y decían que todos los indios americanos eran descendientes de los lamanitas. Pero ahora cambian la versión porque no les conviene. Por supuesto. Lo único que he notado, y algo que la iglesia ha hecho más bien en silencio, es cambiar la introducción del libro de Mormón en inglés de los lamanitas, los cuales son los principales antecesores de los indios de las Américas, o sea, principales antecesores, lo cambiaron a los lamanitas, los cuales están entre los antecesores de los indios en las Américas. O sea, fueron de los principales a algunos, qué sé yo, del 90% al 5% o 1%, no sabemos. Y en Inglaterra, obviamente, como ya vamos a hablar. Entonces, a pesar de que los líderes de la iglesia no apoyan ninguna teoría directamente, Monson no ha dicho en el púlpito todavía, no, los indios son bla, bla, bla. No. Pero al hacer este tipo de cambio, lo están apoyando implícita o indirectamente.